Bueno, como dicía, boas tardes a todas e a todos. Para o Concello de Verín e para a Biblioteca sempre é un placer acoller e acompañar as autoras e os autores na presentación das súas obras. Pero hoxe é aínda máis emocionante. Porque poemario, Eduardo, que fermoso. Cando eu leía pensaba que se parecía a ti. De espírito infatigable e retranca viva. Compromiso forte e gran sabidoría. Ti que tanto coñeces lugares como lagares, un incansable camiñante, tes percorrido moito e faz camiño tamén, porque tras o teu paso deixas tantos afectos como ensinanzas. O 15 de setembro de 2022 escribiches no teu Facebook: teño moitas amigas e amigos, son moi afortunado. O 20 de decembro do mesmo ano, e logo do teu cumpleanos, volviches escribir conmovido o mesmo sentimento. Foron moitas máis as ocasións, sei no ben, onde te soubeches novamente ben querido. Espero sinceramente que esta tarde sexa un máis deses fermosos momentos. Non sei que dirá o teu DNI, amigo Eduardo, pero ser eres eterno. Sí, pero el diromo para sempre, xa. O de conducir non, ese dá ano a ano. Seguro. Pero ser eres eterno. E senón que te volvas cansino. Bueno, diromo hasta 1999. Bueno, pues... Para aquela fecha miraremos a ver. A ver que fan. Bueno, e ao lado dun can grande non pode haber máis que outra grande persoa. Alberto Blanco escribe o prólogo desta íntima obra como mostra tamén dunha fermosa amizade e de admiración entre ambos. Eu remato aquí, feliz e honrada de acompañarvos e desexosa de escoitarvos os dous. Moitas gracias a todos e a todas. Ben, boa tarde a todos e a todas. O que vou facer é unha pequena recensión do prefacio, non? Porque penso que é mellor nesta xuntanza literaria pois non irse polos cerros de Úbeda, non? Entón, vou a ler de forma breve unha pequena recensión dese prefacio para deixarlle xa a palabra ao protagonista e que el nos solace pois co seu poemario, coas súas odas, coas súas elexías, coas súas sátiras e tamén cos seus epigramas. Vinga Eduardo, por vez primeira, no bar Fidels, alá polos anos 90 do século pasado, ataviado ca vistosa capa de cor morada da Irmandade dos Viños Galegos, deseñada por Roberto Verino. A súa sólida presenza e impertérrito ademán semellaba a dun baril fidalgo galego afeito á boa vida e a non darlle a ninguén máis explicacións que as imprescindibles. Aquela primeira impresión, aínda que incompleta, non ia moi desencamiñada. Eduardo nacera no barrio señorial de San Lázaro, no seo dunha coñecida familia da que incluso chegou a herdar o nobre título de Can Grande, que o seu pai exercera con honor e parsimonia propia dos homes singulares. Igual co seu proxenitor, a súa vasta e corpulenta humanidade, de aí lle viño o sobrenome a estirpe, destacaba de forma notável sobre a raquítica estampa da maioría dos seus coetáneos. E chegado o tempo, como non podía ser de outra maneira, o destino deu-nos alcance na fundación do Foro Monterrey alá polo ano 2011, no que coincidimos na exaltación báquica dos cultos ancestrais aos praceres da boa mesa e a disquisición informal sobre os misterios que rodean a política local, nacional e internacional, nada menos. E como non, Eduardo, calvate e redento, aproveitou para recitarnos en desmayo e sen mácula algunha nos pregues da súa portentosa memoria toda a produción literaria propia e allea ante o abrallo dos presentes maravillados diante de tal imponente despregue poético. Nesa irmandade do Foro Monterrey, dimos fe con inigualável afán dun dos seus principios fundacionais que sinalaba con acerto que a vida pode ser
contemplada con máis precisión e humor, sen formalismos institucionais, en boa compaña e con intelixencia, e se pode ser rodeados de viandas de saudable apariencia e mellor padal. Porque as tarefas do espírito lévanse mellor se o corpo é reconfortado coa adecuada materia nutricia, algo que nesta bendita comarca está garantido cos seus naturais manxares e os magníficos néctares da súa demarcación. E desa guisa, aí seguimos. Quizás porque, como dixo Bernard Shaw, non hai sentimento máis sincero que o amor á boa mesa. E dese gozo só cabe agardar un efecto benfeitor e solidario sobre todo o demais, especialmente a amizade e a produción literaria. Por iso é para min un honor presentar este libriño que recolle a singular obra poética do noso querido amigo Eduardo Castro, froito, sin dúbida, da combinación do seu talento creativo coa mística telúrica deste frondoso val, recompilada nos seculares libros das súas primeiras imprentas, adiantadas do seu tempo, e nos grimorios prohibidos que adornaron os estantes da insigne biblioteca do Conde de Monterrey. Deixo vos con Eduardo e moitas grazas. É un amigo. Está claro. Bueno, eu hoxe síntome, pois estou como, xa non sei, non estou xa neste mundo, porque para min é dunha gran ilusión que os meus poemas sean publicados por o meu pueblo. E además a publicación paga o Concello. Entón tamén hai que agradecer ao alcalde. Bueno, é un amigo tamén. Pois eu non vos teño nada máis que dicir, estos son expresións de meus sentimentos en moitos aspectos da miña vida, non? Eu podo falar, por exemplo, hai un moi bonito que dice: ya el sol no brilla tanto, ni en el ancho cielo lucirán mismo las rutilantes luces, las estrellas que un día contemplé estando conmigo. Las veo como lejos, tan distantes, tan lejos están ya que es imposible acercarme a ellas. La distancia las hace inaccesibles. También las rosas, siempre tan bonitas, hoy contra mí erizan sus espinas. Y mi corazón cansado no deja ya de latir, no quiere continuar la vida. Ahora, como si una inmensa roca tratase de aplastarme con su enorme peso, me abruma la nostalgia de un amor que un día me llenó de ilusión y hoy de recuerdos. Xa hai tempo que me deixou, sí. Por más que me ilusiona estar contigo siempre juntos los dos, aunque te adoro y te recuerdo a todas horas, te digo adiós. Ningún hombre querrá que estés nunca como te quiero yo, pero abrumado por los celos, para siempre te digo adiós. Al no poder luchar por tu cariño y pensando es mejor intentar olvidarte que soñar conmigo, te digo adiós. Sé lo difícil que va a resultarme, qué triste es el amor. Te quiero con locura y sin embargo te digo adiós. Te tengo cerca y tengo que mirarte y hasta sentir tu olor, estar a tu lado y no estrecharte, y te digo adiós. Cuando al caer la tarde te recuerde, cuando se oculte el sol, te veré en tu estrella reluciente y te diré adiós. Adiós, amor. Adiós, mujer soñada. Adiós, adiós. Dice, ya se acabó el bullicio, todo queda en silencio, y de pronto en la noche, precediendo el estruendo aterrador, tenebroso, impotente de un trueno, un relámpago cubre todo el ambiente. Su fulgor ilumina radiante el cielo, pero solo un instante, solo es un momento, pues la oscuridad vuelve y el aguacero de nuevo aniega los campos, antes sedientos. También en mi amor, en mi interior se escucha el trueno de otra cruel tormenta que de amor siento.
de un amor imposible que llevo dentro. Yo lo intento olvidar, pero no puedo. Forma parte de mí, está dentro, muy fuertemente alargado en mi alma y mi cuerpo. Una suave música se oye tenue, muy tenue. Una luz roja cubre todo el ambiente. Son hombres, son mujeres que allá en silencio y con loca pasión se cubren con sus besos. ¿Es eso el amor? No lo es, por cierto. Más ama quien adora siempre en silencio, sin poderlo decir, sin poder estar cerca, sin poder escuchar la mujer con quien sueña, porque algo se lo impide. Dios, el mundo, la gente, las leyes de los hombres, que saltarse no puede. Y así quiere en silencio, sin poder esperar siquiera algún día a su gran amor besar, sin saber con certeza si es correspondido, sin poder conseguir el amor y el olvido, sin serenar su alma tan solo por un momento, porque el amor come su corazón por dentro. Amar sin poder amar, cruel suplicio es, por cierto. Espina que no mata, pero el amor que siento y no puedo alcanzar pasará con el tiempo. No lo creo, pues te amo más y más, aunque en silencio me persigue tu imagen y tu dulce recuerdo. Dices que mis poesías te gustan, son para ti. Todas tratan de decirte que te quiero y que a mí nadie en el mundo podrá ya nunca hacerme sentir el cariño que te tengo ni hacerme a mí tan feliz. Te quiero y te quiero, sin ti no sé vivir. Mil gracias porque te quiero, gracias por tu amor por mí. Esta también me gusta, dice: ojos de intenso fulgor, como ascuas vivas, ardientes, ojos grandes, diferentes, ojos que me hablan de amor, que subyugan con mirarme, que abrasan con fuego intenso cuando me dices te quiero y se cierran al besarme, grandes, negros, expresivos, amorosos, insinuantes, profundos, brillantes, vivos, obsesivos, dominantes. Dime, ¿son tus ojos míos? ¿Serán mi luz como antes? Cuando amanece, eres bonita, aún más hermosa sigues de día. Cuando de tarde con amor miras y luego en la noche te comería. Eres mi amor, mi anhelo, eres mi vida, te quiero, porque eres mía. Esta es, dice, se sobrecoge mi alma en las tinieblas de una noche de invierno aquí en Castilla. Es una noche triste, oscura, negra. Ni siquiera un otero se divisa. Solo hay campos de trigo, no hay árboles, no hay aquel paisaje de Galicia. Tierras gallegas, verde de esperanza, marcadas en caminos y cruceros, por donde no hay pinos, hay castaños, chopos, sauces, también robles viejos, verdor exuberante, roca viva, así la puso Dios, es otro cielo. Todo es bonito en esta tierra hermosa. Hasta el mar envidioso tuvo celos, entrando en su rier majestuoso, embelleció más su paisaje sin quererlo. Y así quedó formado ese conjunto de verde, gris, azul de mar y cielo, para asolar del mundo por su encanto y para orgullo de todos los gallegos. Se van los emigrantes para muy lejos, se van y piensan en trabajar duro por ganarse el sustento. Unos van por tierra a Centro Europa, otros el mar eterno, van a cruzar camino de las Américas, van de esperanza llenos, son parte viva de nuestra Galicia, que en el extranjero deben buscar lo que su patria les niega, un trocito de pan para sus deudas. Quedan atrás sus tierras y sus casas, quedan también los rezos de esas madres que ven marchar a sus hijos lejos, muy lejos, y el adiós en sollozos contenidos y estremecidos besos de sus esposas, novias o padres. Yo los escucho y pienso, qué injusta es la suerte de estos hombres que van hacia otras tierras a buscar dinero. Sus caminos son de la estación el tren o del ancho mar el sucio puerto. Volverán algún día y de su patria chica tornarán al seno o quedarán por siempre en las lejanas tierras sin encontrar descanso a sus cansados huesos.
terra galega, verde de esperanza, abrazada por camiños con silveiros, onde non hai freixos, hai carballos, hai salgueiros, hai castaños, hai piñeiros, hai pedras, hai lendas, hai historias que deixaron para nós nosos antergos. Toda beleza na diviña terra, o seu verde luxurioso é para nós, estamos nela. O poderoso mar tiñalle celos, entrou nas súas rúas majestosos, embelecendo a súa paisaxe sin querelo. De Galiza, fermosa, choras por os que se aforan, pero agora xa se vive mellor, que volvan todos. Esta está dedicada a Rosalía. Uns chamabanlle triste e outros tamén chorona, por seus versos cheiños de pena, por súa doente prosa, de quen sofre os desencantos desta terra por quen chora, sofre ver mallar os homes buscando traballo fora do seu lar, pois o sustento non atopan onde moran. Por iso o charco atravesan ou van ao centro de Europa, onde os máis viles oficios tropan por 4 coroas, pasan fame e pasan frío, e a cambio uns cartos aforran. Denante sían a sega pros castelán que explotan a miseria e a ignorancia de quen acó non encontra plan para lle dar aos seus fillos, e así traballan e choran os que veñen como negros cando foron como rosas. Por iso, cando o poeta falaba da gaita nosa, non sabía se choraba, aínda que de festa fose. Mais Rosalía lle dixo que nesta Galicia soa, cal se patria non tivese, a gaita non canta, chora, como pedindolle a Deus que os que se marcharon volvan. Eu conocín a quen enterrou a Federico García Lorca. E díxome onde había enterrado, non onde estaba, porque a él enterraron o maestro de Puliana, que era coxo, e dos banderilleros destes que andaban por os pueblos, non? Pero a familia de Federico tiña 300 e pico mil pesetas para sobornar os falangistas, pero chegaron tarde, gastaron os cartos en facerse co corpo, eles saben onde está e non queren que o busquen, porque eles saben onde está. Eu supóñome que está en Fuente Vaqueros, nunha finca que teñen ali. Pero este poema dice: entre Alfacar y Vidnar, al pie de aquel olivo, sepultado después de asesinado, reposa para siempre Federico. Las asesinas balas que cegaron su vida eran odios, sin razón, quizás envidia. Era un genio precoz, sensible como pájaro cantor. Quedó su obra, su teatro, su poesía, pues destruir con pistolas no podrían. Su estilo irrepetible, su frescura, su valor, delicadeza, su hermosura, y así suena aquella copla que se escucha en el lugar. Entre Vidnar y Alfacar mataron a un ruiseñor porque quería cantar. E aquí fixo a canción do estudiante, que dice: con 2 libros bajo el brazo va como en el instituto un tipo con aire bruto de estudiante malandrín. En Ourense es conocido con 2 puntos por delante como el más vago estudiante, desde el puente hasta el jardín. Piensa el alocado joven sentado alegre en un banco, en un rebosante estanco que ve en su imaginación. Ciérrate, libro raído, que profesor engreído ni malas calificaciones variarán mis intenciones ni me harán nunca estudiar. 20 ceros he llevado al contado de Don Juan y otras tantas malas notas, pronto ignotas estarán. ¿Qué son mis libros? Esteras. ¿Qué es mi ley? No hacer latín. Mi Dios, hacer copaderas. Mi única patria, el jardín. Allá muevan grandes líos profesores. De sus cuitas yo me río, que yo tengo aquí por mío lo que abarca el gran posío, esmaltado por sus flores. Esta é unha vivencia miña. Isto pasou a mí un día 24 de xullo cerca de Alvarellos, o sea, un poquinho antes do cementerio. Digo porque, se pensades, igual vedes, eu leo e estou vendo o sitio, porque isto pasou a mí. Dice: la pálida luna de afilados cuernos todo iluminaba de reflejos céreos, las estrellas, flores en el firmamento y de algún arroyo el susurro etéreo. Los altos cipreses miraban al cielo y un sauce lloraba doblado hasta el suelo. También se escuchaba, rompiendo el silencio, el canto de un búho, lejano e incierto. Todo estaba en calma, mas el cementerio
repleto de cruces, repleto de muertos, daba aquel lugar un aspecto tétrico, recordando amigos, recordando deudos, allí descansando en el sueño eterno. Y se escucha un grillo y aún grande un cuervo. Entre tanto suenan con aire lastimero 12 campanadas del reloj del pueblo. Eu teño aquí este tamén que dice: vendo acá este mundo tan mal arranxado, quixo Deus un día tratar de arranxalo. Veu a xunto ao Papa que estaba rezando e íase marchar por non molestalo, pero este que viu chamouno berrando: Deus, Deus, onde vas? Volve, volve, raio, temos que falar os dous un bo anaco. Mas Deus non volveu, pois ia pensando que no mundo doxe, se somente orando se vai arranxar, é mellor deixalo, que o levo de meu coparto un rayo. Pensaba é preciso amor e traballo, xusticia entre os homes, e o reino dos cartos será deste mundo para sempre arrascado. Por eso rosmaba que solamente orando isto non ten cura, senón traballando. Eu, este da guerra de Irak, reciteino xa unha vez aquí na plaza, nunha xuntanza que houbera daquela, dice: sigue la guerra de Irak, con ella el llanto y los muertos. Los niños siguen llorando abrazados a sus abuelos, que contemplan asustados cómo se desangra el pueblo. Ya no es Adán el tirano, aquel dictador abyecto, que lo tuvo largos años bajo su mano de hierro. Ahora es otro el invasor, que por tierra, mar y cielo les atacó hace un año, una noche, a sangre y fuego, destruyendo sus hogares, llenando el campo de muertos. Se oponen como pueden, luchan contra el extranjero, contra un potente enemigo que un día invadió su suelo. En España, mucha gente, más del 90%, se manifestó en su día en contra de este suceso. Alqueda no tuvo en cuenta que no fue España, su pueblo, quien les atacó con saña. Fue tan solo su gobierno el que salió con bus y les causó tanto duelo. En Madrid tomó venganza, causando 200 muertos, 1.500 heridos, niños que quedan huérfanos y tantos seres humanos quedarán cojos y ciegos, destrozados por las bombas que en 4 trenes pusieron terroristas del Islam. Ningún terrorista es bueno, con chapela o con turbante, siembran odio y causan duelo. Aquí serán perseguidos y serán juzgados luego, y pagarán en la cárcel su implicación en los hechos que causaron tanto espanto, tantos heridos y muertos, familias destrozadas que perdieron a sus deudos, tanto dolor, tanto daño que ya no tiene remedio. Y decían otros niños, otros hombres, otros viejos: ¿por qué y quién nos ataca si nadie les hemos hecho? Si nada les hemos hecho. 1.500 los heridos, más de 200 los muertos. Esta é unha crítica ao gobierno, Aznar. Ayer fue la peste negra que embadurnó nuestras playas. Hoy tenemos una guerra que vemos por las mañanas, por las tardes, por las noches, en diarios y pantallas. Antes la boda real del Escorial, que horterada. Después hemos de sufrir Gescartera y la patraña del decretazo, esa ley que al fin fue desactivada. Teniendo como tenemos este gobierno en España, me asalta una enorme duda: ¿qué nos pasará mañana? Y nos pasó. El 11M, Alqueda tomó venganza por nuestro apoyo a la guerra, a esa cruel salvajada. Casi 2.000 heridos, 200 muertos dejaban en bombas que en 4 trenes en aquella madrugada viniendo hacia Madrid salen de Guadalajara, en el Pozo, en Santa Engracia, humo, llantos, confusión, muertos, heridos, desgracias. Escuchadme, Pedro J., Rajoy, Aceves, Zaplana, que no llevaban chapela, turbante era lo que usaban. Ahora tengo menos dudas, otros gobiernos en España. Eu termino yo diciendo: a mis buenos compañeros tengo que decir adiós, mejor que adiós, hasta luego, porque de veras os quiero y os llevo en el corazón.